Primera de Corintios 15, 15, versículo 1. Invitamos a que podamos abrir nuestras Biblias y juntos podamos leer esta porción que dice de la manera siguiente. Primera de Corintios 15, versículo 1 en adelante. Dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre en esta tarde. Rogamos tu bendición, rogamos tu presencia, rogamos tu compañía, Señor. Pero también rogamos, Padre, que nos hables y que podamos nosotros crecer cada día más, Señor. No queremos quedarnos como enanos, Señor, espiritualmente hablando. Queremos seguir creciendo, queremos seguir aprendiendo, Señor. Nuestras vidas están dependiendo completamente de ti, Señor, y físicamente a lo mejor alguno de nosotros se siente cansado, Señor, pero espiritualmente, Padre, al momento de oír tu palabra, Señor, nuestras fuerzas se levantan, retomamos fuerzas, Señor, como dice tu palabra, como el búfalo, Señor, para seguir adelante, Señor, y seguir en esta espera, Señor, que para muchos es a lo mejor incomprensible, para muchos es a lo mejor tardado, para muchos es, Señor, a lo mejor una locura, Padre, pero para los que hemos creído en ti, Señor, es esperanza y es vida, Señor. Por eso te damos las gracias en esta hora, Señor, y háblanos, Padre. Háblanos a todos, creyentes y no creyentes, Señor, que afirmemos nuestras vidas, Señor, en ti y que sigamos creyendo, Padre, que todavía Cristo vive, Señor, y que para el mundo, Señor, todavía hay una esperanza. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Dios. Amén. El tema de esta tarde lleva por título La esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. La semana pasada hablábamos de la importancia de predicar el Evangelio, ¿verdad? Y vimos unos puntos importantes y cómo Pablo, cómo Pedro expusieron la palabra del Señor y cómo predicaron el mensaje, ¿verdad? Pero en esta tarde yo he querido, hermanos, hablar de la esencia del Evangelio, porque ciertamente si hay algo que se ignora, hermanos, dentro de las iglesias y quizá muy generalmente, es en cuanto al contenido del mensaje del Evangelio, la esencia misma de la predicación del Evangelio. Como bien les decía la semana pasada, discúlpenme que haga referencia a la semana pasada porque conectamos un poco en cuanto a la predicación y a la esencia, ¿verdad? Incluso cuando le estaba dando el tema a nuestro hermano que nos ayuda con la cámara, me decía, ¿es el mismo mensaje? No, no es el mismo mensaje. Porque la semana pasada era la predicación y hoy es la esencia del Evangelio. Entonces, se piensa por lo regular y se tiene un concepto bien a lo mejor quizá equivocado en cuanto a la presentación. Y muchos hermanos, ¿verdad? Y bien intencionados y a lo mejor con un corazón ferviente, amoroso al Señor y queriendo, hermanos, dar a conocer a la gente la persona de Jesucristo, salen a las calles y están, hermanos, entre comillas, voy a decir entre comillas, porque muchos no lo hacen, ¿verdad? Están evangelizando
¿verdad? Y se presentan a la gente y a lo mejor le entregan un tratado, y esto que estoy diciendo no es que esté mal, sino que la intención es buena, pero cuando hablamos de evangelizar, ¿verdad? No estamos entregando un mensaje correcto, y por eso es que es importante, y yo miraba importante para nosotros poder tener en nuestra mente qué es verdaderamente predicar el evangelio o anunciar el evangelio. Lo vimos nosotros, cómo lo presentaba Pablo, cómo lo presentaba Pedro, cómo lo presentaron algunos de los apóstoles, ¿verdad? Y cómo era aún el compromiso para nosotros como iglesia, la predicación. Pero ahora, ¿qué debe de llevar eso que nosotros vamos a ir a hablar? O sea, cuando nosotros repartimos un tratado, miren, yo me he encontrado tratados en la calle, o me han entregado tratados también, ¿verdad? Porque pues siempre, hermanos, los que están entregando tratados no andan preguntando, ¿es cristiano o no eres cristiano?, para darte o no darte un tratado, ¿verdad? Entonces ellos lo entregan y hacen la labor, y bueno por ellos, ¿verdad? Pero incluso hasta en los tratados yo he encontrado que dicen, este es el mensaje del evangelio. Jesús te ama. Jesús quiere que cambies tu vida. Jesús quiere que vayas al cielo con Él, hermano. Y eso no es el mensaje del evangelio. Entonces, es importante para nosotros como iglesia, hermanos, saber cuál es el mensaje del evangelio. ¿Qué es la esencia del evangelio, hermano? Entonces, cuando Pablo presenta, en la porción que leímos aquí en 1 Corintios, hermanos, él está presentando el mensaje. Si quieren verlo, yo leí hasta el versículo 9, pero del versículo 3 y 4 está completo, y creo que hasta aún el 5, déjenme ver si no me equivoco, hasta el 5, ¿verdad? Lo que es en sí el mensaje del evangelio. Primeramente 3, 4 y 5. Hermano, allí está la esencia del evangelio. El punto es que cuando nosotros no exprimimos esos versículos, no nos damos cuenta en realidad qué es lo que está hablando allí y lo que en realidad Pablo, porque miren, el contexto de este capítulo 15 es que los corintios, algunos estaban dejando de creer que Jesucristo había resucitado. Si ustedes lo leen en casa, se van a dar cuenta, todo el capítulo 15, se van a dar cuenta cómo Pablo presenta, hermano, una defensa en contra de aquellos que negaban la resurrección. Pero en específico, hermano, cuando él introduce en este capítulo 15 esta defensa, llamémosle así, hermano, está presentando, hermano, la esencia del evangelio. Y de allí él se va en adelante a presentar una defensa a favor de la resurrección de Jesucristo. ¿Saben por qué, hermano, Pablo presenta esta defensa? ¿Va? Y discúlpenme que me abra un poquito aquí del tema, pero ¿saben por qué Pablo presenta esta defensa de la resurrección de Jesucristo? Hermano, porque como él lo explica en el versículo 19, si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de conmiseración de todo el mundo. O sea, como creyentes somos los más pobrecitos, hermano, los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó. Por eso a Pablo, hermano, le es importante para la iglesia, para los que ya habían creído en Jesús, hermano, que siguieran creyendo en la resurrección de Jesucristo. Entonces, por eso, hermano, hace esta defensa. Pero vuelvo y repito, hermano, en este versículo 3, 4 y 5, deja plasmado completamente, hermano, la esencia del evangelio. Y eso es lo que vamos a ver ahora, hermano. Para que cuando nosotros vayamos a la calle, hermano, y vayamos a evangelizar, lo hagamos de la manera correcta, hermano. Y presentando estos puntos. Primero les voy a hablar qué es la palabra evangelio. La palabra evangelio, hermanos, su definición, digamos, general, en griego la palabra es evangelos, que quiere decir anuncio, ¿verdad? Pero en sí esta palabra se refiere a anunciar una buena noticia. En el Antiguo Testamento, hermanos, o hablando de antes del Nuevo Testamento, esta palabra no tenía nada que ver con cuestiones religiosas. Cuando se hablaba de evangelio en griego, la gente estaba entendiendo que se estaba dando un anuncio de una buena noticia.
Entonces, cuando, llamémosle así, hermanos, cuando alguien mandaba una nota buena a un familiar y llegaba el mensajero y entregaba esa nota, ¿verdad? Él estaba haciendo la labor de evangelista, entregando un mensaje con una buena noticia. No tenía nada que ver, hermano, con lo que hoy nosotros conocemos como evangelio, ¿verdad? Pero sí, hermano, ya después en el Nuevo Testamento, hablando del Señor Jesucristo, y fíjense, y esto es lo que vamos a conectar nosotros ahora, Mateo 4:23, esto es solamente en cuanto a la definición o a la palabra, ¿verdad? Para que nosotros podamos entenderlo. Mateo 4:23 dice, y corrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ven, aquí está hablando, predicando el evangelio. ¿Qué era el mensaje del evangelio según, hablando de esta buena noticia? Hablando del reino de Dios. Esa era la buena noticia que traía Jesús. O sea, Jesús no dice, yo soy el evangelista X, sino Él estaba anunciando el reino de Dios. Esa era la buena noticia. Por eso es que dice, predicando el evangelio. Y el evangelio era esa buena noticia del reino de Dios. Mateo 9:35 dice, corría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. La buena noticia era, hermano, que Jesucristo había venido y traía, hermano, un mensaje que era, valga la redundancia, bueno para esa gente. Aunque ellos habían sido sanados, aunque los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpios, hermanos, los sordos oían, los muertos eran resucitados, dice, y a los pobres es anunciado el evangelio, el reino de Dios. O sea, hermano, tengamos en cuenta esto, que cuando hablamos del evangelio o cuando decimos voy a ir a evangelizar, están diciendo voy a ir a dar una buena noticia. Voy a ir a llevar esta buena noticia que yo he recibido de otro que me trajo a mí esa buena noticia. Eso es en cuanto a la palabra evangelio, hermano. Entonces, cuando venimos aquí a la carta de Pablo, ¿verdad? Y él presenta, hermano, esta esencia del evangelio. Yo lo he dividido, hermano, en 5 partes fundamentales de lo que acabamos de leer. Y estas 5 partes son: Cristo vivió, o Jesús vivió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó, perdón, le dije 5, ¿verdad? Fueron 4. Jesús vivió, Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó. 4 partes fundamentales, hermanos, en este mensaje del evangelio. Vamos a ver en primer lugar que la escritura habla de que Jesús vivió. Miren, no me recuerdo si fue en esta semana, discúlpenme, no les puedo dar la fecha exacta, pero en esta semana mi esposa me estaba poniendo un mensaje. Yo soy muy, ¿cómo les dijera? Muy, no me gusta estar oyendo otros predicadores en realidad. Yo no soy de que fulano predicó bien y que menganito y hoy el otro predicador, no. Pero mi esposa me puso un mensaje que no era de un predicador, sino que era un ¿qué les pudiera decir? Como una noticia, y el tema de esa noticia era las 5 predicadoras más locas. Algo así era el tema de esta, o las 5 pastoras más locas, algo así. Pero la que me sorprendió totalmente, la que me sacó de quicio de todas estas, porque todas estaban locas en realidad, ¿verdad? Diciendo tonterías todas. Pero esta última dijo
este presentador la presenta, valga la redundancia, como la hija de un pastor que se había apartado, ¿verdad? Pero ya cuando empieza a hablar esta mujer, dice, fíjense bien lo que ella dijo, los evangelios no existieron. Pablo es un invento de Facebook. Dice, Jesucristo nunca existió. Entonces, hermano, cuando uno mira esto, o sea, a mí en lo personal, a mí me molesta en realidad estar oyendo, de por sí, hermano, ya tenemos o estamos hartos, o por lo menos yo estoy harto, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo estoy harto de todos los predicadores de la prosperidad, porque estafan a la gente, hermano, y uno está luchando para predicar el evangelio verdadero, hermano, y entregando el mensaje saludable de la palabra de Dios que los hace o que los puede llevar, hermano, a tener una vida eterna con Jesús. Y aquellos, hermanos, tienen multitudes y multitudes de gente, pero los están conduciendo al mismo infierno. Pero que ahora salgan estas mujeres y digan esto, hermano. Entonces, cuando vemos, o cuando yo oí a esta mujer que dijo, Jesucristo no existió nunca, fue un invento de Facebook, hermano. Entonces, eso me ardió el corazón, hermano. Pero allá ella y el Señor, hermano. Ella va a tener un encuentro con el Señor. Pues la Escritura dice que todo el mundo se va a presentar delante de Él y toda rodilla se doblará delante de Él y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, hermano. ¿Verdad? Pero en ese momento, hermano, o en este tiempo, esa mujer está abriendo su boca, hermano, y tristemente muchos son persuadidos a creer esa barrabasencia, hermano. No creer en la verdad. A creer, hermano, es más fácil para la gente creer que Jesucristo no vivió, nunca existió, que fue un invento de alguien, hermano. ¿Saben para qué? Para seguir en sus cochinadas. Porque cuando uno, hermano, reconoce a Jesucristo, lo que la Escritura dice de Él, hermano, entonces uno empieza a ver y uno empieza a saber, hermano, que uno no puede vivir como que si fuera un animal. Está Dios enfrente de nosotros mirándonos todo el tiempo y que nuestra vida, hermano, tiene que ir de acorde a lo que nosotros decimos ser. Hermano, ¿por qué les decían, verdad? Discúlpeme que me estoy extendiendo un poco, ya voy a entrar al punto, hermano. Pero ¿por qué les decían a los primeros seguidores de Jesús y les reconocían que habían estado con Jesús? ¿Por qué les decía a la gente eso? ¿Por qué no les llamaban ¿qué les pudiera decir? Los alumnos de Jesús. ¿Por qué no les decían los alumnos de Jesús? ¿Por qué no les decían, hermanos, los predicadores? Sino que cuando ellos estaban caminando y anunciaban a Jesús, dice la gente que decían, y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Hermano, fíjense, yo creo que Jesucristo les enseñó tan perfectamente y les dejó tan sembrado, hermano, correctamente lo que Él quería, que ellos aprendieran que ellos eran casi copias de Jesús. Que cuando ellos hablaban, hermano, hablaban exactamente lo que Jesús les había enseñado. Entonces, hermano, les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces vamos a este punto número 1, o sería el punto número 2, porque hablamos de la palabra evangelio. Jesús vivió. San Juan capítulo 1, versículo 14. Importante, hermanos, que nosotros vayamos viendo, porque esto es el mensaje, hermano. Cuando nosotros vamos a hablar de Jesucristo, hermano, tenemos que decir que Jesús sí vivió. La Escritura respalda que Jesús sí vivió. San Juan capítulo 1, versículo 14, introduce el apóstol Juan aquel verbo que era Dios y que vivió entre nosotros. Pero dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea, dando a entender de que era una persona. Si habitó entre nosotros, era una persona. Dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablando de Jesús. Habitó entre nosotros. ¿Qué significa la palabra habitó?
que vivió entre nosotros, que estuvo relacionándose, aunque Juan estaba hablando, hermano, en presente de lo que él estaba viviendo, hermano, pero fíjense que esta palabra está en presente actual, en presente continuo, que todavía está vivo entre nosotros, hermano. Primera de Pedro 2, 21 dice, y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Si Cristo, hermano, padeció es porque estuvo vivo. Si nos dejó ejemplo, hermano, es porque estuvo vivo. Si dice la Escritura que para que sigamos sus pisadas, hermano, es porque estuvo vivo. Dice, y el cual no hizo pecado, hermano, es porque estuvo vivo. Dice, y no se halló engaño en su boca, hermano, porque él estuvo vivo. Entonces, hermano, nosotros estamos viendo que lo que Pablo estaba enseñando en 1 Corintios, en su defensa, hermano, en cuanto a la esencia, o sea, va de una manera, hermano, de que nosotros vamos viendo de que es verdad la persona de Jesús. Y él fue o estuvo vivo, hermanos. Entonces, esta esencia del mensaje, en primer lugar, debe de llevar que Jesús vivió. En segundo lugar, hermano, que Jesús murió. Esto es importante, hermano. O sea, hablar de la vida de Jesús y hablar de la muerte de Jesús. Si Cristo no murió, hermano, somos los más dignos de conmiseración, ¿verdad? Es lo que dice 1 Corintios 15. Entonces la Escritura tiene que hablar de que Jesús sí murió. O sea, vimos aquí, les voy a leer una porción de las que leímos ya. Mateo 11:5. Dice que los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los sordos oían, los muertos eran resucitados y a los pobres era anunciado el evangelio por Jesús. O sea, Jesús estaba vivo y él estaba caminando entre la gente, lo que leímos en el evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 14, y habitó entre nosotros, y ya Mateo expresa los milagros que él estaba haciendo, ¿verdad? Mateo 4:23 dice, y recorrió toda Galilea y enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio. O sea, habitó entre nosotros, predicó en medio de nosotros, anunciando el reino de Dios, hermano. O sea, Cristo estaba vivo, hermano. Pero acá el punto es que este mensaje, para que sea completo, tiene que llevar estos elementos. Entonces, ahora Cristo murió también. Mateo 27:50 dice, mas Jesús, abriendo otra vez, clamó a gran voz, dice, y entregó el Espíritu. Que la palabra diga que Jesús entregó el Espíritu, hermano, está diciendo claramente que Jesús murió. Si no hay Espíritu, no hay vida. San Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, este mensaje, hermano, y ahorita lo vamos a ir conectando, pero el mensaje que nosotros tenemos que entregar, o la esencia de este mensaje, hermano, tiene que llevar que Jesús vivió. Hermano, ¿por qué? Porque cuando Jesús vivió, anduvo anunciando el reino de Dios, ¿verdad? Ahora, Jesús fue muerto, hermano, a causa del mensaje que él traía. Hermano, no pensemos, y esto es una contradicción con aquellos, hermanos, que dicen que Dios quiere que tú, y no estoy diciendo que Dios no quiere que tú seas prosperado. Pero cuando tú lees la Escritura con calma y con entendimiento, hermano, y con la lógica, dice la Escritura, dice Dios quiere que tú seas prosperado así como prospera tu alma. No tu carne en primer lugar. Tu espíritu y tu alma, hermano, prosperan. ¿Saben cómo prospera, hermano? Cuando tú tienes una relación con Dios.
Cuando tú puedes entender, hermano, que Dios te habla a través de su palabra. Cuando tú puedes entender, hermano, que Dios te habla a través quizás de un mensaje o de una alabanza. Y tú entiendes que Dios te está hablando, hermano. De esa manera es prosperado tu alma y tu espíritu. Y de esa manera, hermano, va a ser prosperado en lo físico. Pero no primero en lo físico. Jamás primero en lo físico, hermano. Entonces, cuando Cristo muere, hermano, ¿verdad? Está entregando, hermanos, para nosotros una oportunidad de salir adelante, y no me voy a ir adelantando, ¿verdad? Pero para salir adelante no solamente en esta tierra, hermano. San Juan capítulo 19, versículos 33 y 34, dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. A todos los que estaban, bueno, no todos, eran 3 solamente, Jesús y los 2 ladrones. Se acercaba la fiesta de la Pascua, y aquellos 2 estaban vivos todavía, y el Señor ya había entregado el Espíritu. Entonces, para que estos hombres, fíjense lo que hacían. Estos estaban clavados, se estaban desangrando de las manos y de los pies, pero para que se desangraran más rápido, les quebraban las rodillas, para que se desplomara todo el cuerpo. Entonces así morían más rápido, o morían más rápido. Entonces, pero cuando llegaron a Jesús, hermano, no tuvieron que quebrarle las piernas, porque Él ya había muerto. ¿Saben qué es lo que hicieron? Una comprobación, exactamente. Le enterraron una lanza, dice, y al instante salió sangre y agua. El Señor ya no, hermano, científicamente, y aunque no me voy a extender aquí, ¿verdad? Pero según la historia y científicamente, dicen que esa lanza en su costado, hermano, llegó hasta su corazón. De allí que haya salido sangre. Porque de todo su cuerpo ya había botado toda la sangre. Y salió agua en prueba de que ya no había sangre. La agua del cuerpo, hermanos, cuando salió del Señor o del Maestro, hermano, era la evidencia de que Él había entregado toda su sangre. Toda su sangre. Literalmente el Maestro había muerto. Él había muerto, hermano. Entonces el mensaje del Evangelio, hermano, tiene que llevar, hermano, que Jesús murió por nosotros. Dice la Escritura, hermano, Romanos 3:23, si no me equivoco, dice que la paga del pecado es muerte. Y Él murió por nosotros, hermano, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia gracias a Él. Entonces, hermano, Jesús vivió, Jesús murió. ¿Y qué sigue de la muerte? Sepultura. Cuando alguien se muere hay que sepultarlo. Tú no puedes comprobar una resurrección si no hay una sepultura. Hermano, ¿cómo comprobaríamos? ¿Se recuerdan lo que decían del Maestro cuando estaba en la tumba, ¿verdad? Y ahorita vamos a leer unas porciones. Pero los fariseos decían, hagamos o digamos que se han robado el cuerpo del Maestro. ¿Para qué? Para que si Jesús no está allí, entonces no murió. Entonces Jesús era un falso. Pero Jesús murió, ya lo vimos, comprobado totalmente que el muerto estaba en la cruz, ¿verdad? Pero tenía que ser sepultado. Mateo capítulo 27, versículo 57 dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro, en el sepulcro de José. Dice, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de haber rodado una gran piedra en la entrada del sepulcro, se
fue. O sea, cómo las Escrituras nos dejan ver que Jesús estuvo vivo, que caminó entre nosotros, que estuvo haciendo y enseñando, hermano, anunciando esa buena noticia, que esto le causó la muerte, hermanos, ¿verdad? Pero que esta muerte, hermanos, o más bien cuando Él muere, tiene que ser sepultado. Y la Escritura nos enseña cómo fue sepultado, para que nosotros veamos, hermano, que la resurrección de Jesucristo no fue una farsa, sino que fue verdad. Y fíjense que este hombre que pidió el cuerpo de Jesús era un hombre, hermano, llamémosle influyente. Él podía, porque ¿saben qué hacían cuando se morían o cuando los crucificaban? ¿Saben qué hacían? A la fosa común. La muerte en la cruz, hermano, era lo más vergonzoso que existía. Y los familiares muchas veces, hermano, para que no lo relacionaran con la persona que había muerto, no pedían los cuerpos. Y al muerto lo dejaban que lo aventaran a la fosa común. Olvidado totalmente. O sea, eso era, hermano, terrible, pues. Algunos quieren ir a llorar a los muertos y ya están muertos, yo no sé para qué van, pero quieren ir. Pero esto es ni oportunidad porque ya no sabían dónde había quedado. Perdido totalmente entre tantos cuerpos, hermano. Pero entonces este hombre, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Dice, había sido discípulo de Jesús. O sea, este influyente, ¿hasta dónde había llegado el Señor? Este influyente hombre, hermano, había pedido el cuerpo de su maestro. Había pedido el cuerpo de su maestro, hermano, para sepultarlo como era digno de un hombre que había sido influyente sobre su vida. Entonces, después de que lo sepultaron, después que lo metió en el sepulcro, hermano, se fue y cerró la puerta. San Juan capítulo 19, el verso 38. Estamos casi terminando, hermanos. San Juan 19, 38 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino, llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de oleo, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos como con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Fíjense, hermano, aquí en esta porción, aunque habla del mismo hombre, José de Arimatea, que leímos en Mateo, quise poner esta porción, hermano, porque ¿se acuerdan que Jesús había tenido una conversación con un tal Nicodemo? En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y este era un maestro de fariseos, hermano. Pero acá en el capítulo 19, hermano, podemos ver con claridad cómo este Nicodemo, hermano, ya se había convertido en discípulo de Jesús. Y vino, hermanos, con José de Arimatea, hermano, porque, hermano, Nicodemo sabía, hermano, cómo se preparaba el cuerpo de un judío, de un maestro, de un rabino, y para enterrarlo. Y por eso es que dice la Escritura, conforme a las costumbres de los judíos, a preparar el cuerpo del maestro como se debía, hermano, según sus costumbres y su religión, entre comillas. Hermano, llamémosle así, hermano, para darle una digna sepultura, para que el cuerpo de Jesús no quedara olvidado en la fosa común. Entonces Nicodemo, hermano, se acercó con José de Arimatea, hermano, pidieron el cuerpo, hermano, y lo llevaron, hermano, antes de que se preparara la Pascua. Pero nuestra Pascua ya había sido entregada con Jesús. Y aunque me pudiera seguir allí, hermano, hablando de Jesús, pero estamos hablando de la esencia del mensaje del Evangelio, ¿verdad?
Entonces, hermano, estos hombres influyentes los dos, y uno más religioso que el otro, hermano, maestro de fariseos también, quizá como Pablo, o a lo mejor más que Pablo, yo no sé, Nicodemo, hermano, pero en ese momento, hermano, dice que llevaron el cuerpo de Jesús. Entonces, ya vimos, Cristo vivió, Cristo murió y fue sepultado. Para que de la sepultura venga la resurrección, ahora sí. Aunque esta porción no la traían aquí, quiero que la leamos. Hebreos 2:14, yo creo que ya la deben de saber de memoria. Y si no, la vamos a leer juntos. Lo tienen, Hebreos 2:14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Fíjense, ¿cómo venció al diablo? ¿Cómo lo venció? ¿Cómo venció Jesús al diablo? Jesús, hermano, el diablo tenía el imperio de la muerte, y Jesús, hermano, por medio de la muerte, es que el diablo está loco. Él dijo, vamos a matar a Jesús. Y ignorantemente, hermano, no sabía, o si sabía se hizo el que no sabía, que para la remisión de pecados, hermano, era necesaria la muerte. Y por eso dice la Escritura, el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Jesús como hombre participando de un cuerpo de carne y sangre, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, dice, esto es al diablo. Y fíjense con el verso 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, la muerte de Jesús, hermano, no solamente fue el acto, hermano, digamos, que complementaba, hermano, la esencia del evangelio, sino que la muerte de Jesús, hermano, nos trae a nosotros una liberación que no tenemos ni idea, hermano. Entonces, por eso es importante, hermano, que nosotros veamos, hermano, ahora ya vamos a ver cómo Jesús resucitó, ¿verdad? Y completamos, hermano, la esencia del evangelio. Lucas capítulo 24, el verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cristo, hermano, les está diciendo a estos hombres, esto era necesario. Yo tenía que vivir, yo tenía que morir, pero también, aunque fui sepultado, tenía que resucitar. Romanos 4:23, hermanos, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. No solamente fue entregado, hermano, para que nosotros, hermano, para que tuviéramos el pago de nuestras maldades, sino que también, hermano, su muerte y su resurrección, hermano, nos justifica delante del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 10, dice,
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. O sea, lo que está diciendo esta porción, hermano, es que esto fue investigado, fue indagado, fue escudriñado, hermano, que la resurrección de Jesucristo fue verdadera. Y fíjense lo que dice, hermano, Hechos 1:3. Perdón, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, dice, a quienes también después de haber padecido, o sea, de haber muerto, fíjense lo que dice, si están leyendo conmigo, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, resucitado, hermanos, vivo, con muchas pruebas indubitables. ¿Entienden esta palabra, indubitables? Pruebas, hermano, sin dudas, pruebas claras, pruebas contundentes. Fíjense, con muchas pruebas indubitables, dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Apareciéndoles. ¿Por qué se tuvo que aparecer el Señor? Durante 40 días y hablándoles acerca del reino. ¿Por qué? La resurrección era efectiva. Ahora vamos a leer otra vez 1 Corintios. Aquí vamos a cerrar este punto, hermano. 1 Corintios 15. La porción que leímos al inicio. Y vamos a leer solamente del verso 3 en adelante. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y fíjense, hermano, 5, 6, 7, 8 y 9. Dice, y que apareció a Cefas. ¿Qué dice Hechos 1? Que se les apareció a muchos con pruebas indubitables. Fíjense lo que dice aquí Pablo en 1 Corintios 15. Y que apareció a Cefas. Después, ¿a quién? A los 12. Después, ¿a quién? A más de 15. O sea, hermano, si uno podía traer este anuncio de que Jesús había resucitado, a lo mejor era increíble. Pero si se le parecía a los 12, a lo mejor los 12 decían, no, estos se pusieron de acuerdo para hablar de Jesús. Pero cuando viene, hermano, dice, se le apareció a 500, hermano. A ver cómo refutan esa verdad de que Jesús había resucitado. A uno probablemente, a sus seguidores probablemente, pero a más de 500. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice, a la vez, dice, los cuales muchos viven y otros ya duermen. O sea, unos están vivos, otros ya están esperando la resurrección. Verso 7 dice, después apareció a Jacobo, su hermano. Después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a un abortivo, dice, me apareció a mí. Y allí deberías de poner tu nombre. Como un abortivo se apareció a cada uno de nosotros. Dice, me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Imagínense lo que estaba sintiendo Pablo cuando le están diciendo Jesucristo no resucitó. Por eso que le estoy diciendo, esto es una defensa de Pablo. Todo el capítulo 15 es una defensa, hermano, en contra de aquellos que negaban la resurrección de Jesús. Pero fíjense, Pablo está diciendo, ¿cómo es que esto no va a ser verdad? Si a mí se me apareció cuando yo mismo estaba persiguiendo su iglesia, cuando yo mismo quería acabar con ellos. Entonces es allí donde Pablo entra, hermano, y hace su defensa. Y con esto voy a terminar.
Capítulo 15, hermano, de 1 Corintios, verso 51. Decía Pablo, hablándole a la iglesia, dice, he aquí os digo un misterio. O sea, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice, más ahora Cristo, estoy hablando del verso 19, 20 y 21, si no me equivoco. Dice, más Cristo ha resucitado. Pero el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir, pero sí todos vamos a recibir un cuerpo glorificado. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se ha tocado la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Dice verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder, oh muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿dónde está aquel que nos puede detener, hermano, para entrar a la presencia del Padre? Hermano, esto es la esencia del Evangelio. Cuando nosotros vayamos a predicar, hermano, no digan, Jesús te ama. Dios te ama y te quiere cambiar. No, eres un pecador. Y si Dios, hermano, muchos dicen, es que Dios no hace justicia. Si Dios hiciera justicia, hermano, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Todos instantáneamente, hermano, al infierno. Porque eso es lo justo. El Señor no tenía que padecer por nosotros. Y padeció. Entonces, el mensaje del Evangelio lleva, hermano, que Jesús vivió, que Jesús murió, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó. Allí, hermano, nosotros estamos entregando un mensaje. Después de eso, hermano, díganles, vamos a la iglesia. Te invito a buscar del Señor. Que cuando nosotros vayamos a predicar, hermano, vayamos con nuestra mente, hermanos, de que traemos una buena noticia. Que la gente va a recibir una buena noticia de parte de Dios por medio de nosotros, hermano. Que Cristo está vivo, hermano. Que aunque murió, está vivo, hermano. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Dios. Exaltamos tu nombre. Como Pablo decía, Señor, al último se me apareció a mí como un abortivo. Yo que perseguía a tu iglesia, Señor, que no era digno de haber sido llamado tu apóstol, al último te apareciste a mí. Y quizá pudiéramos nosotros tomar esas palabras y decir, Señor, nosotros te ofendíamos con nuestra vida, te ofendíamos con nuestra religión, te ofendíamos con nuestro modo de vivir, te ofendíamos, Señor, como éramos, como vivíamos, te ofendíamos, Dios. Pero allí al último, Señor, apareciste. Te apareciste a mí, Señor. No era digno y tú quisiste que fuera digno. No era merecedor de tu gracia, Señor, y tú quisiste que fuera merecedor de tu gracia. No debía, Señor, llevar tu amor y tú me diste tu amor.
Y aquí estamos, Señor, haciendo lo que podemos, Padre, nuestra capacidad para anunciar tu palabra. Y si uno, Señor, o dos, o tres se convirtieran a ti, Padre, en todo el trayecto que yo he estado anunciando tu mensaje, Señor, pero que vayan a tu reino, Señor, con eso estoy bien pagado. Y no engañando, Padre, a la gente con falsas promesas, Señor. Por eso es que este mensaje, Señor, y la esencia de él es importante para nosotros. Porque de ello, Padre, depende también, Señor, que la gente que no conoce de ti, Señor, reciba una buena noticia de parte nuestra, de parte tuya, Señor. Gracias por lo que has hecho hasta este día con nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, y que se mantienen fieles a ti, Señor, no fieles a la iglesia, no fieles al pastor, sino fieles a ti, Señor. Nuestra oración, Señor, es que ahora, Padre, que conocemos la esencia del Evangelio, podamos ir, Señor, con un poco más de preparación, Padre, a predicar y anunciar al mundo entero, Señor, que todavía, Señor, tú estás vivo. Y que aunque muriste y fuiste sepultado, Señor, resucitaste, Señor, para que tuviéramos nosotros parte contigo. Gracias, Señor, te damos por ello. Y quizá, Padre, haya más de alguno que escuchando este mensaje, Señor, estén allí a lo mejor ya quebrantados, pidiendo, Señor, que tú seas perdonando sus pecados. Otros quizá arrepentidos, Señor, de haber ignorado, Señor, quién eras tú. Por ello vamos a orar, Señor. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo en esta tarde, reconociendo el mensaje del Evangelio como el único medio para llegar a la presencia de Dios, ora con nosotros y dile: Señor Jesús, te damos las gracias, o te doy las gracias, Señor, por dejarme oír este mensaje. Porque tú viviste, porque tú moriste, Señor. Porque aunque tú fuiste sepultado, Señor, resucitaste, Señor. Y hay pruebas indubitables de ello, Señor. Y eso, Señor amado, es una garantía para mí, espiritualmente hablando. Gracias por lo que has hecho por nosotros, o lo que haces por mí, mejor dicho, en esta hora, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te reconozco, Padre. Rechazo toda idolatría, toda mentira, toda religión, Señor, para empezar a buscar la verdad, Señor, e ir conociendo más acerca de ti a través de tu palabra. Perdóname, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y guíame a vivir, Señor, una vida que sea digna como un creyente, como un hijo tuyo o una hija tuya. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.